Hola, ¿cómo están todos? En este video quiero explicar así de manera rápida lo que es el tema que veremos en la guía 2.2 de física, la cual trata de notación científica, variables y gráficas. Entonces comienzo con una explicación de lo que es la notación científica. La notación científica es una manera de escribir las cantidades de forma que me quede de una forma más compacta o corta. En física manejamos cantidades que a veces son números muy largos o números muy grandes o números muy pequeños, igual se escriben con muchas cifras. Entonces la notación científica nos ayuda a reducir el número de cifras y escribir el número de manera más corta y más sencilla. Entonces vamos a tener tres reglas principales a la hora de escribir notación científica. La primera regla es que la parte entera, o sea, la parte que está al lado izquierdo de la coma decimal, nos debe quedar con una sola cifra que debe estar entre 1 y 9, es decir, no puede ser un 0. Entonces, siempre nos debe quedar aquí, cuando escribamos notación científica, una sola cifra. Bueno, otra regla, y la voy a ir explicando acá con un ejemplo. La segunda regla es cómo mover la coma hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, tenemos este número. Entonces, si lo quiero escribir en notación científica, debo dejar una sola cifra en la parte entera, que es esta, ¿no? Esta es la parte decimal y esta es la parte entera. Si yo quiero dejar una sola cifra en la parte entera, tengo que mover la coma hasta después del 3. Es decir, voy a moverla hacia la izquierda. Entonces, escribimos el número en notación científica de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, moví la coma 1, 2, 3 posiciones a la izquierda. Entonces, el número en notación científica se escribe así como lo puse acá, ¿no? Por 10 elevado a la 3, porque fueron 3 las posiciones que corrió la coma hacia la izquierda. Entonces siempre un número de notación científica tiene que escribirse como una multiplicación por una potencia de 3. Listo, entonces vamos con la segunda regla. La segunda regla es cuando yo quiero correr la coma no hacia el lado izquierdo, sino hacia el lado derecho. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo aquí. Tengo este número. Como yo en notación científica debo dejar en la parte entera un dígito diferente de 0, es decir, tiene que ser un dígito entre 1 y 9. Entonces, en este caso yo debería correr la coma otra vez hasta este punto y dejar el 3 como la parte entera. Entonces, si yo corro la coma para que me quede acá después del 3, la estaría corriendo 2 posiciones, me quedaría el número de esta manera. Multiplicando por la potencia de 10. Como la corrí 2 posiciones hacia la derecha, entonces acá escribo como exponente 2, pero negativo. Entonces, cuando corremos la coma hacia el lado izquierdo, el exponente de la potencia de 10 viene a ser igual al número de posiciones que corrí la coma, pero positivo, ¿no? Cuando corro la coma hacia el lado derecho, como en este caso, el exponente de 10 es igual al número de posiciones que corrí la coma, pero negativo. Esa es la diferencia. Esas son las 3 reglitas básicas para escribir en notación científica. Ahora veamos cuando nos piden escribir una cantidad en notación científica y además que tenga un cierto número de cifras significativas. Por ejemplo, hagamos este. Supongamos que en un ejercicio de física yo tuve esta masa, 0,1938 kilogramos. Me están diciendo que escriba ese número en notación científica, pero que lo escriba con 2 cifras significativas. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que debemos hacer siempre es
escribirlo en notación científica. Entonces, como yo tengo que dejar un dígito diferente de 0 en la parte entera del número, tengo que correr la coma una posición a la derecha para que el número me quede así. Kilogramos. Perdón, me faltó la potencia de 10. Como la corrí una posición a la derecha, entonces me queda por 10 a la menos 1. Listo. Entonces, como aquí el número tiene 1, 2, 3, 4 cifras significativas y me la piden que lo deje en 2, debo redondear. Aquí estamos aplicando varios de los temas que vimos en la primera guía, que fue redondeo y cifras significativas. Entonces yo debo dejar el número hasta aquí, perdón, no, hasta aquí, para que me quede solo con dos cifras significativas, o sea que tengo que descartar estos decimales, el 3 y el 8. Entonces, como este tema ya ha sido visto, el número cuando lo redondeo, o este número si lo redondeo, me va a quedar 1,9 por 10 a la menos 1 kilogramos. Porque si descarto estos dos, recuerden las reglas del redondeo, si el primer número a descartar es menor que 5, el número anterior queda tal cual. Pero si el número a descartar, el primer número a descartar es igual o mayor que 5, este se aumentaría en una unidad. Pero este no es el caso, entonces nos quedaría así. Listo, este sería el tema de notación científica. Bueno, ahora veremos lo que son las variables. En cualquier experimento de física o de química o de cualquier otra ciencia o en algún fenómeno de la naturaleza siempre van a intervenir variables. ¿Qué son las variables? Son las magnitudes físicas que están involucradas en ese evento o en ese fenómeno. Por ejemplo, si yo quiero caminar de mi casa al colegio, yo puedo contabilizar el tiempo y también puedo saber la distancia, ¿cierto? Entonces esas serían variables, son magnitudes físicas que están involucradas en ese evento. Entonces las variables siempre, o bueno, casi siempre, se están relacionando unas con otras. Entonces, en física vamos a ver siempre que las variables, eh, unas dependen de otras o pueden ser independientes, pero vamos a ver siempre variables. ¿Listo? Lo que hay que tener claro es que las variables son las magnitudes físicas que ustedes ya saben que son. Entonces vamos a ver voy a explicar un pequeño ejemplo aquí. Aquí tenemos un resorte que no tiene ninguna masa colgando de él. Entonces, si yo le cuelgo una masa de ese resorte, lo vemos acá en la otra imagen, el resorte se va a estirar. Ese estiramiento, que lo llamaremos alargamiento, depende de la masa que yo le coloque al resorte, ¿cierto? Si esta masa es pequeña, el alargamiento va a ser menor. Si esta masa es grande, el alargamiento va a ser mayor. Entonces ahí vemos dos variables, una que es alargamiento, que es una longitud, y la otra que es una masa. Son magnitudes físicas. También a veces encontramos constantes. Las constantes son simplemente valores fijos que no cambian, ¿cierto? Las variables se llaman variables porque son valores que pueden cambiar. Por ejemplo, yo puedo cambiar esta masa y ponerle otras masas, y asimismo el alargamiento también va a cambiar, son variables. Pero las constantes son números que no cambian. Esta es una ecuacióncita que me dice que el alargamiento de un resorte es igual a una constante por la masa. Entonces vamos a encontrar siempre ecuaciones físicas donde vamos a tener variables y constantes. Las variables, como ya lo estaba diciendo, se relacionan unas con otras. En este caso, entre yo más masa le ponga, más alargamiento tengo, ¿cierto? Entonces ahí hay una relación y tenemos que una variable es la independiente y la otra es una variable dependiente.
¿Por qué? Porque esta variable va a depender de esta, ¿cierto? Dependiendo de la masa, así mismo será el alargamiento. Entonces ahí vemos una relación de dependencia una de la otra. Bueno, entre las variables, entonces encontramos varios tipos de relaciones. Nosotros en la guía solamente trataremos dos tipos de relaciones, que son la directamente proporcional y la relación inversamente proporcional. Entonces voy a pasar a explicar cada una de ellas. Primero voy a mostrar un ejemplo. La relación directamente proporcional es cuando si una variable aumenta, la otra variable, digámoslo así, la dependiente también aumenta y aumenta en la misma proporción siempre. Por ejemplo, si, como el ejemplo del resorte que teníamos antes, si la masa que yo cuelgo del resorte se duplica, el alargamiento también se va a duplicar. Si la masa se triplica, el alargamiento también se va a triplicar. Entonces ven ustedes que si una aumenta, la otra aumenta y aumenta siempre en la misma proporción. Bueno, en este tipo de relación, cuando nosotros hacemos la gráfica de dos variables que son directamente proporcionales, la gráfica va a ser siempre de este tipo. Miren, es sencillo de ver. Si yo ubicar los puntos, ¿cierto? Los puntos que me forman las parejas ordenadas entre las variables, si yo grafico eso me va a dar una línea recta que pasa por el origen del plano. Si esa línea recta no pasa por el 0, la coordenada 0, 0, no es una relación directamente proporcional. Entonces voy a explicar así de manera rápida cómo graficar los datos, ¿cierto? Aquí tenemos datos de dos variables, una es tiempo y la otra es distancia. ¿Cómo vamos a graficar esto? Y cómo vamos a comprobar si es una relación directamente proporcional. Bueno, primero tenemos que hacer una tablita de valores o de datos como esta que tengo aquí. Esta, por ejemplo, puede ser el caso de un carro, ¿cierto? Que dependiendo del tiempo que el carro esté andando, asimismo va a ser la distancia en kilómetros que va a recorrer ese carro. Entonces aquí podemos ver claramente que el tiempo sería la variable independiente, porque dependiendo del tiempo, asimismo será la distancia. Y si pueden ver acá nomás, si el tiempo aumenta, la distancia aumenta, ¿cierto? Entonces ya podemos ver que hay una relación directamente proporcional. Bueno, entonces cuando tengamos los datos en esta tablita, pasamos a ubicar cada parejita de datos, ¿cierto? El tiempo con su respectiva distancia forman un punto en el plano cartesiano. En este caso, para un tiempo de una hora tenemos una distancia de 40 kilómetros. Si ustedes ven acá la gráfica, en el eje X está el tiempo, en el eje Y está la distancia. Entonces, para una hora de tiempo, que sería este, tenemos 40 kilómetros recorridos. Entonces, ese puntico sería este, ¿cierto? Llamémoslo punto A. Punto A sería este. Seguimos, para 2 horas tenemos 80 kilómetros. Entonces, para 2 horas cruzamos acá con el dato de 80 y aquí tendríamos el punto B, que es este. Y así sucesivamente vamos graficando cada pareja ordenada que nos da la tabla. Cuando ubicamos todos los puntos, como ya aparecen aquí, trazamos una recta que cruce por todos los puntos. Y si la recta nos queda como esta, es decir, que pasa por el origen, entonces podemos decir que estas variables tienen una relación directamente proporcional. Bueno, otra cosa antes de seguir, cuando grafiquemos, siempre pongamos en el eje horizontal o eje X la variable independiente, ¿listo? La independiente. Y en el eje Y vamos a colocar la variable dependiente. Siempre utilicemos ese orden. Los ejes siempre
marquémoslos con la magnitud física que estamos midiendo ahí. Por ejemplo, este es tiempo, entonces le ponemos tiempo y le ponemos las unidades. Acá la distancia y las unidades. Bueno, ahora vamos a ver otra forma de comprobar si dos magnitudes físicas, en este caso tiempo y distancia, de este ejercicio son directamente proporcionales. Es muy sencillo. Vamos a dividir la variable dependiente o el dato de la variable dependiente entre el dato de la variable independiente. Entonces, para la primera parejita sería 40 dividido 1. ¿Cuánto me daría eso? Me daría 40. Y hacemos lo mismo con cada parejita de datos. La siguiente sería 80 dividido 2. 80 dividido 2 que me da 40. Vamos hasta la tercera. 120 dividido 3. Nos sigue dando 40. Entonces, cuando nos dé siempre, al hacer esas divisiones, nos dé siempre un dato constante porque siempre es el mismo. Esto nos quiere decir que la relación entre esas variables es directamente proporcional. Y a este valorcito constante que siempre hallamos se le llama constante de proporcionalidad directa. Ahora pasemos a la otra relación que vamos a estudiar en esta guía, la de inversamente proporcional. Entonces, dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra disminuye. Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, cuando yo camino de la casa al colegio. Si yo camino más rápido, entonces el tiempo que demoro en llegar al colegio es menor. Entonces, entre más aumente mi rapidez, el tiempo disminuye. Entonces vemos ahí una relación que es inversa a la anterior, ¿no? Si una aumenta, la otra disminuye. Esa es una relación inversamente proporcional. Bueno, cuando tenemos ese tipo de variables inversamente proporcionales, podemos ver si son de esa relación cuando la gráfica nos da de este tipo. Entonces, cuando la gráfica nos da una semiparábola, en este caso invertida, ¿no? Hacia abajo, es porque es una relación inversamente proporcional. La forma de graficar es la misma que expliqué ahora en la otra figura. Entonces, si ustedes ubican los puntos y los unen mediante una línea, les va a dar esta curva. Bueno, otra manera de saber si dos variables son inversamente proporcionales o no es multiplicar los datos de las dos variables, o sea, su dato con su respectiva pareja. Por ejemplo, miremos la primera. Sería 3 por 12, ¿no? Que me daría 36. Hagamos ahora lo mismo con la segunda pareja de datos. 4 por 9 igual a 36. Con la tercera pareja, 5 por 7,2 igual a 36. Entonces, cuando la relación es inversamente proporcional, al multiplicar las parejitas de datos nos va a dar siempre un número constante que se llama constante de proporcionalidad inversa. Bueno, entonces esos son los dos tipos de relaciones que estudiamos en esta guía y esas son las maneras de verificar su tipo de relación, directa o inversamente proporcional. Bueno, por último, quiero dar un pequeño consejo porque algunos los he visto que están tomando mal el uso de el punto y la coma en las cantidades numéricas. Por ejemplo, hay muchos que utilizan indiscriminadamente el punto y la coma. Hay unos que escriben números con dobles puntos o con dobles comas y eso es un error. El punto es para una cosa y la coma es para otra cosa. El punto debemos utilizarlo como separador de miles.
Aquí estaría yo leyendo 3484,97. La coma es el separador de decimales. Separa la parte entera de la parte decimal. No es lo mismo un punto o una coma. Yo les recomendaría que no utilicen puntos. Si van a escribir un número que tiene milésimas, o bueno, no, que tiene miles, por ejemplo no utilicemos el punto para separar miles porque nos vamos a confundir y lo podemos tomar como coma. Entonces no es necesario utilizar el punto, pero la coma sí es necesaria cuando hayan decimales. La coma no debe faltar para separar los decimales. Entonces, en la calculadora, ella les va a escribir un número con coma para separar miles y puntos para separar decimales. Es decir, lo va a escribir al revés de lo que nosotros estamos diciendo. En la calculadora, si escriben si les sale esto, en la calculadora les sale una coma, el separador de miles, y el separador de decimales les sale como punto, pero entonces tenemos que tener en cuenta lo que estoy diciendo. En la calculadora el punto va a ser separador de decimales, pero nosotros no lo vamos a utilizar así. El separador de decimales para nosotros debe ser la coma. Entonces tengan en cuenta eso. La calculadora, las comas separan miles. ¿Listo? Esto sería 4893,04 si lo leemos de la calculadora. Entonces, espero que les sirva este video y pues que si ya han leído la guía, esto que acabé de explicar lo van a tener mucho más claro a que si no lo han leído. Entonces los invito a que lean la guía y me hagan sus preguntas sin pena y sin miedo, que pues para eso estoy. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y hasta luego.